Entonces hoy comenzamos y el módulo en la cual terminamos la unidad formativa 0128, apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones. Es importante resaltar que ustedes hoy en día se pueden inscribir y unirse con nosotros como contacto en el @omicat, @plaidea, o también suscribirte para recibir noticias en mujeresmigrantesbarcelona.com, ¿no? También tenemos una página web que es la página del Facebook Asociación Migrantes, Mujeres Migrantes en Cataluña, OMICAT, y un grupo de Facebook Mujeres Migrantes en Cataluña. Instagram tenemos Plaidea 2, plataforma educativa, y ASOC OMICAT en Instagram. Así también pueden permanecer en contacto con nosotros también si manejan YouTube a través de Plaidea 2.0, plataforma educativa. Además que tenemos un grupo de WhatsApp que cuando queráis pueden integrar el grupo de WhatsApp para informaciones, para diferentes actividades que estamos tratando de impulsar ahorita con las redes sociales. ¿Sabías sobre la importancia de las hormonas de la felicidad? ¿No lo sabías? Resulta que nuestro cerebro, eh, a través de una serie de circunstancias, genera dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Esto a futuro lo vamos a ir viendo cuando toque el módulo sobre la composición del cerebro en una persona con dependencia o con grados de dependencia. Celebra los retos cumplidos, ejercítate al sol, duerme bien, esto estimula la dopamina. Ten pensamientos positivos, da abrazos, come chocolate negro, eso establece entre varios alimentos, estimula la oxitocina. Sea agradecido, recuerda buenos momentos, practica la bondad. Esta sensación de satisfacción, este tipo de emoción estimula la serotonina. Ríe, baila, practica tu hobby. Esto estimula la endorfina. Entonces vamos a ver que el cerebro en su complejidad tiene lo que se denomina las hormonas de la felicidad, que serían entonces dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Por lo tanto, las invito a todas a que puedan hacer un ejercicio para estimular esas hormonas de la felicidad. Repaso las siguientes sesiones anteriores. Hemos visto la dependencia y un nuevo residente en el centro, qué hacer, las características de las instituciones en función al tipo de usuario que nos llegan, factores que favorecen o dificultan la adaptación a la institución. También tenemos qué pasaba en el momento del proceso adaptativo, las características comportamentales de las personas dependientes, apoyo durante el periodo de adaptación a la institución. Entonces, ¿qué más vimos? En la clase pasada, en la última clase, vimos las estrategias de intervención en el momento del ingreso, las relaciones familiares. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el manejo del desarraigo y la pérdida de identidad, el fomento de las relaciones sociales de las personas dependientes, sus características, habilidades sociales fundamentales y los factores que influyen en las relaciones sociales. Y para finalizar, como profesionales debemos tener que en cuenta cuáles serían esos ítems o esos puntos básicos para tener en cuenta. Las técnicas que favorecen la relación social, las recomendaciones en actividades de acompañamiento y de relación social, individual y grupal, y casos prácticos. Para el taller, casos prácticos. Bueno, hay unos casos prácticos que voy a empezar a enviar después de terminar esta sesión, que máximo para el 3 de noviembre, como máximo de entrega, ¿no? ¿En qué consistirán? Hoy vamos a ensayar uno de 2 casos prácticos de lo que ustedes van a realizar. Es muy sencillo.
Se los envío por el email y ustedes definen si lo imprimen, lo hacen a mano y luego me lo escanean y lo envían por email, o si lo hacen desde el portátil y lo escriben las respuestas, claro. Recordad el momento del ingreso y sus dificultades. Entonces, la clase pasada vimos que en función de las características de cada caso, intentaremos que el usuario conozca el espacio físico y al equipo técnico. Le presentaremos a los otros residentes y le ofreceremos claramente nuestra ayuda hasta que pueda llegar a entender dónde se encuentra en la institución social. Hablaremos con cada uno, en este caso si es un nuevo usuario, hablaremos con ese nuevo usuario o usuaria de sus expectativas, inquietudes y de las posibilidades de futuro en el centro, de las alternativas que se puedan ofrecer y desde qué actividades se pueden incorporar. Siempre estimulando, aunque tengamos la denegación de la persona. Aunque la persona diga, no, es que no puedo, no, porque estoy en silla de ruedas, no. Aunque veamos eso, nosotros cumplimos con la parte de tratar de integrar a esa persona, a que no se sienta sola, que aquí en el centro va a estar acompañada. Entonces, el manejo del desarraigo y la pérdida de identidad es importante, las personas claves de la comunidad. Podemos entender la comunidad como la comunidad que vive en ese centro de residencia, porque esa persona está llegando nueva. Y también podemos hablar de la comunidad de forma exterior, porque seguramente muchas entidades sociales de esa residencia, afuera de la residencia, seguramente colaboran con la residencia. Entonces, ahí podemos hablar de comunidades internas, la comunidad donde viven y donde trabajan diversidad de profesionales y personas, y la comunidad externa, lo que rodea alrededor de ese centro de residencia. De este modo es posible que se acabe con los prejuicios sociales y esa diferenciación que puede haber dentro de la comunidad, dentro de la residencia donde la persona va a vivir día a día. Esto va a generar que se establezca una mayor integración, una mejor cohesión social, que esa es la idea. Entonces es importante ver la ubicación donde se encuentra donde estamos trabajando, donde se pueden encontrar recursos, por ejemplo. Y yo sé que con el COVID ahorita hay una limitación preocupante del espacio, porque a las personas adultas mayores muchas veces se les estimula a que vayan a la biblioteca, a que paseen por los jardines de la plaza o del lugar que esté bien cercano a la residencia, ¿no? En este caso, ya sea de residencias geriátricas o ya sea de residencias con personas con déficit intelectual. Podemos encontrar posibilidades para la normalización de estas personas y su inserción en la comunidad, aunque sigue siendo poco frecuente que las personas institucionalizadas tengan amistades en el barrio, que participen de las actividades que hay en el barrio. Sabemos eso, ¿no? Que hay unas limitantes, pero es muy importante favorecer en la medida posible esa adquisición de habilidades sociales y adecuado uso de los recursos que existen en las instituciones cercanas al centro de residencia. El fomento de la relación social de las personas dependientes y sus características. Es importante el entrenamiento de habilidades sociales y cuando nos referimos a ella, nos estamos refiriendo al desarrollo de competencias personales para la resolución de conflictos que puedan surgir debido a la convivencia y también a la autoestima positiva y cuya reconstrucción es muy necesaria para muchas personas que se encuentran en situación de dependencia. Nuestra actitud es muy importante y también nuestra mediación frente a los conflictos. Por lo tanto, las habilidades sociales son fundamentales. Entonces, nuestra tarea, ¿cuál será? Facilitar el tipo de comportamientos positivos, a pesar de las circunstancias que las personas estén viviendo, que seguramente si están en un centro para personas dependientes que necesitan reforzar y necesitan un tratamiento especializado. Por lo cual es muy importante dentro del contexto social las interacciones que podamos establecer entre los usuarios y así
como el personal técnico y el personal sociosanitario. Es muy importante nuestra labor que implique una labor positiva, que sea esa labor que facilite los procesos y la mediación de conflictos que pudieran surgir dentro de este tipo de instituciones. Sabemos que hay diferentes factores que influyen en esas relaciones sociales. Entonces tendremos que detectar qué usuarios necesitan desarrollar más su habilidad social que otros. Por ejemplo, cuando trabajamos con personas con discapacidad intelectual, esas personas con discapacidad intelectual tenemos que desarrollar y observar en qué áreas concretas son necesarias. Entonces evaluaremos de una forma individual al menos los siguientes aspectos: la capacidad para hablar que tiene el usuario o la usuaria, la destreza para iniciar o mantener conversaciones, ya sea con nosotros o con las otras personas con las cuales la convive, la sensatez del discurso, la claridad del habla, los modales, el respeto por los turnos de palabra. Por ejemplo, cuando a mí a veces me vienen en algunas residencias, yo quiero tal cosa, agárrame esto, ¿no? Agárrame algo, un vaso o alguna cosa de la persona. Yo les digo, ay, que por favor te agarre el vaso, ¿verdad? Ah, sí, perdona. Entonces, tenemos que nuestros propios hábitos ayuden a que esas personas también puedan tener unos modales adecuados. El que se tenga discapacidad intelectual, a menos que sea severa. De resto, cuando es moderada o cuando es leve, esa persona puede aprender a tener unos modales y un respeto hacia sí mismo y hacia los demás. A menos que sea una discapacidad intelectual severa. Pero en muchos casos, los déficits y capacidad de cada persona se necesitan unos entrenamientos concretos para mejorar esa competencia social y la calidad de sus relaciones sociales. Sobre todo cuando son personas que vienen del ambiente familiar, que no han asistido o que no están escolarizados. Lo normal es que si tienen alrededor de 30 años han sido escolarizados. Son personas, porque la escuela, porque yo hablo de escolarizados, porque la escuela es un ente de entrenamiento de competencias sociales que se realizan dentro del entorno educativo. Entonces, aquellos usuarios que lo necesiten podrán aprender a modificar las conductas problemáticas, ¿no? Entonces, el centro establece un entrenamiento de habilidades sociales. Por supuesto, nosotros no vamos a diseñar eso, pero muchas veces en el día a día vamos a estar entrenando a esas personas, por lo tanto nosotros tenemos que tener ese entrenamiento. No viene de la noche a la mañana, viene de un procedimiento, primero educativo nuestro y segundo de practicar esos entrenamientos. Entonces es muy importante enseñar a ejecutar a través de actividades, pudiendo reforzar y adquirir comportamientos nosotros mismas y que luego lo transmitamos a este tipo de dependencia en el ámbito de deficiencia psíquica. Pero en el caso de las personas adultas mayores, sobre todo cuando tienen niveles de deterioro mental, sé que es muy importante saber y el tipo de Profe, comunicación que establece la persona. ¿Qué? se le había ido el audio durante un rato. Ah, sí. Sí. Cuando sea eso, avísenme. ¿Vale? Por eso le estaba hablando. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿hasta dónde se quedó? Bueno, comenzando este nuevo, así Vale. teniendo en cuenta la Vale, déficit y capacidad. entonces es muy bien. Entonces es muy importante el entrenamiento que nosotros podamos hacer con los usuarios y con las usuarias. Sobre todo, como dijimos anteriormente, observar la capacidad de hablar que tiene la persona, la destreza para iniciar o mantener conversaciones, la sensatez del discurso y la claridad de lo que habla y los modales y el respeto por los turnos de palabra, que podamos establecer esas líneas básicas
pero que también influyen en las relaciones sociales. Dentro de esto, como profesionales, ¿qué debemos tener en cuenta? Por un lado, los comentarios siempre estarán centrados sobre la conducta y no sobre la persona. Por ejemplo, diremos, la forma en que te diriges a ella no es adecuada, o el tono es demasiado alto y los gestos tan exaltados intimidan. En lugar de, así no voy agresivo con ella, no te portes así, está mal lo que has hecho. No, no, no. Tenemos que dirigirnos a la persona centrado en su conducta y no sobre ella. Entonces, sé que son cosas que tenemos que irnos entrenando nosotros, ¿vale? Que es en el base de las prácticas que hagamos a nivel profesional, ¿vale? En base al día a día que nosotros tenemos que reforzar la información positiva. Entonces, cuando tengamos que decirle a un usuario que no lo está haciendo bien, no le vamos a decir, eso está mal hecho, no lo hagas así. No, destacaremos lo que sí consigue realizar adecuadamente e indicaremos la conducta concreta que debe modificar y le ofreceremos una alternativa, otra forma de hacer las cosas, sin dejar a la persona y sin reforzar la situación negativa o si ha hecho algo, algo que no haya hecho de forma correcta. Por lo cual, tenemos que resaltar y ensayar un comportamiento nuevo o distinto que viene realizando una persona. Lo ejecutaremos primero nosotros para que la persona pueda observar el modelo desde fuera. Si en este caso sería lo más recomendable. Por eso tenemos que saber cuándo lo ejecutaremos primero nosotros mismos. Siempre mantener nosotros la calma y con una actitud proactiva. Las dificultades en las personas dependientes para conseguir relacionarse de forma habilidosa es una combinación de características personales y componentes situacionales. Es decir, todas las personas, independientemente si tienen dependencia o no, tienen unos componentes propios de su carácter. Y por otra parte, tiene un componente que lo ha traído hasta allí, se han incorporado en la institución por algo. Entonces, ese algo lo tenemos que tener en cuenta nosotros, porque muchas veces es porque hay un proceso de déficit intelectual, de algún componente específico en la salud de la persona que le afecta en torno al cómo se relaciona socialmente. En el caso concreto de algunas personas institucionalizadas, aparecen indicadores como la inhibición, el retraimiento, relacionados con las enfermedades que padecen. Como le decía, paralelamente, estas patologías se complican y complican la capacidad para conseguir la independencia necesaria o la autonomía necesaria y el disfrute de beneficios de tener compañeros o amigos o relaciones íntimas. También puede limitar su capacidad para mostrar y recibir afecto, usar libremente determinados servicios. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos toca un día una vivienda tutelada, trabajar en una empresa o en una asociación que tenga viviendas tuteladas con personas con déficit de atención, tenemos que tener en cuenta que ellas tienen su propia intimidad. Y seguramente hay una relación de técnico y usuario que se va a establecer. Y que como hemos dicho, es importante saber que estas personas, junto con su carácter, junto con su propia patología o déficit, tenemos que saber cómo nosotros podemos mejorar esa calidad de vida de la persona, generando y fortaleciendo esa calidad de vida sin que se genere dependencia hacia nosotros.
Como consecuencia de una pérdida física, psíquica o sensorial, las personas en situación de dependencia pueden encontrarse limitadas a la hora de comunicar con claridad sus opiniones, sus sentimientos y deseos, hasta el punto de manifestarse más vulnerables al sufrimiento físico y emocional. Entonces vamos a encontrar a personas que debido a sus circunstancias y a esa circunstancia de vulnerabilidad, nos manifiestan a través de ese sufrimiento físico y emocional lo que están sintiendo. Entonces es muy importante por eso la escucha activa, el poder escuchar lo que nos está expresando la persona. Algunas de las características específicas que presentan, como la inestabilidad, las frecuentes caídas, pueden ser, por ejemplo, los efectos secundarios de la medicación, los estados de confusión mental o incluso el posible deterioro en el aspecto externo, en el aspecto físico. Puede provocar una falta de motivación hacia las relaciones sociales. Por lo tanto, no podemos obligarlas, pero sí podemos incidir en un aspecto positivo hacia ellas. Entonces, cuando viene un nuevo usuario con unas situaciones ya preestablecidas, es importante ver todos estos factores. La autopercepción de fragilidad y el sentimiento de inseguridad personal puede influir negativamente en el paciente dependiente. Esto le produce cierta tendencia a evadirse en los recuerdos o la fantasía y como consecuencia se incrementa el aislamiento social y la soledad. En esta imagen podemos ver que es duro, además de estar en un centro de personas dependientes, tener además la circunstancia de las mascarillas. Es duro porque es un cambio nuevo en la conducta, evitar el contacto físico, que siempre decimos la importancia de que la persona se sienta acompañada. Entonces, esto puede llegar a incrementar el aislamiento social, que en estos momentos pueden estar ocurriendo en las residencias, ¿vale? Porque el mismo hecho de la pandemia se trata de evitar el rebrote comunitario. Entonces, es complejo y es complicado. Algunas de las personas institucionalizadas pueden presentar dificultades en la interacción social y manifiestan insuficiente autocontrol, bloqueos internos, actitudes negativas o no productivas, y puede generar mucho más conformismo y pasividad. Entonces, estas situaciones tenemos que entenderlas que están. Por lo tanto, tenemos que generar soluciones a las situaciones. Técnicas para favorecer esa relación social. Es allí en donde surgen esas posibilidades de solución dentro de lo que cabe con la persona, con cada caso. El ocuparse de actividades constructivas facilita el mantenimiento de la salud biopsicosocial de la persona. No es una cuestión de rellenar el tiempo de los usuarios, no, sino de estimularles a través de intervenciones que les hagan sentir que son ellos quienes controlan su existencia, así como percibir que son capaces de tomar decisiones en diversos aspectos de su vida. Para favorecer las relaciones sociales, ha de ser participativa, que impliquen a todas las personas y dentro de su capacidad, dentro de sus capacidades reducidas, hacer que pueda generar integración. Flexible, debe estar adaptada a las personas. Dinámica, debe ser algo que les llame, que sea una necesidad sentida de realizar. Por ejemplo, yo voy a contar esta anécdota, ¿no? Esta era una sociosanitaria que ideó una actividad con unos
con un centro que tenía muy pocos recursos en otro país. Ella se fue a otro país a hacer unas prácticas internacionales y ella estuvo en un centro de discapacidad psíquica, ¿no? Entonces ese centro era un centro público con muy pocos recursos y ella iba a celebrar los carnavales en ese centro. Compró todos los materiales, perdón, compró todos los materiales, compró hasta pintura para pintar las caras de los usuarios, para, ¿sabes? Para hacer esta actividad lúdica de lo que eran los carnavales, ¿vale? Entonces resulta que ella pinta, eran 30 usuarios y usuarias, ¿no? Eran con una, creo que tenían síndrome de Down, y ella les pinta, los disfraza, celebrando los Profe, carnavales. ¿Cómo? profe, se volvió a ir el audio. Tamara, ¿tú lo estás escuchando? ¿O Sí, también a ti se volvió a ir? no, no, yo lo estoy escuchando. Porque Yo a mí igual, se me ¿eh? recorta. Bueno, Entonces, Sí, sí, es supongo. a ti, Claudia. será el internet, pero no, si No el tengo, tuyo, no el mío. no, el mío, el mío. Sí, Sí, a lo será, mejor debes de estar en una zona donde no tienes mucha cobertura, porque sí, yo lo escucho bien, ¿eh? sí. Sí, sí, yo también. Es que mi internet es muy fuerte, ¿eh? Mi internet es muy potente, igual que mi servidor. Bueno, Bueno, entonces en función de esto, ¿no? De la historia es verídica, no es una historia que me estoy inventando, es una historia verídica. Resulta que esta sociosanitaria, con toda la buena intención, ¿no? Los pintó, le hizo diferentes representaciones, ¿no? Los disfrazó a las personas, los Profe, pasaron, los pasaron luego me súper, envía el vídeo, porfa, de acuerdo. porque no. Entonces resulta que lo pasaron súper bien, ¿no? Al pasar 15 días, ella volvió a ir al centro. Y ustedes saben que tenían los usuarios la misma pintura de hace 15 días. ¿Ustedes saben qué pasó? Que no se querían bañar, no se querían hacer higiene en el centro. Porque resulta que como para ellos fue tan maravilloso eso, ellos pensaban que no iban a ver más a la persona, a la sociosanitaria, y ninguno se quería hacer higiene, quitarse la pintura del disfraz, pues. Y que fue un conflicto terrible de agresividad de varios usuarios, porque ellos no entendían que ya había pasado muchos días y se tenían que hacer higiene y quitarse la pintura, quitarse el disfraz. Entonces, ¿cuál fue la lección de ella? Que no se pueden hacer actividades que no sean una necesidad sentida del propio centro y que cada actividad debe estar adaptada a los usuarios, que esa fue una claro. actividad que no deberían haber hecho de esa manera, porque iba a significar un conflicto después para el centro, porque claro, ella Pero después se era iba. pero Iris, era porque eran personas enfermas mental en sí, ¿no? No eran Eran con personas problemas con mentales. discapacidad psíquica, con discapacidad Sí, psíquica. claro, es que ese es el problema, es que son más difíciles hacerle entender que era ¿no? Que era una pintura de cara, que se trataba de un problema, ¿no? De después para quitar eso. Sí, bueno, significaba varias cosas. Por un lado, ella no estaba todos los días en el centro, esa institución, ella no estaba todos los días. Ella, Claro. como era una persona extranjera, no era del lugar, ella visitaba varios centros, entonces un día iba a uno, una semana iba a otra, ella no permanecía como las demás trabajadoras al día a día, ¿no? Entonces, por lo Ya, pero tanto, una pregunta, esta actividad que ella puso en el centro, ¿no estaba vista en otro lado con otro tipo de,
a ver, como que habían pasado estas cosas con el mismo tipo de personas, o no, era la primera vez que se hacía, como explorando a ver qué pasaría. Ella lo hizo primero con una buena intención, ¿no? Primero. Sí, sí, sí. Ella no preguntó al centro, a las especialistas, si se podía hacer este tipo de actividad, ¿vale? Sino que venía con toda la buena intención. Entonces y ella no estaba todos los días allí. Claro. Es decir, que de alguna manera generó una resistencia a los propios usuarios para que ellos pudieran adaptarse en que la actividad ya había terminado. Entonces, puede ser también que a lo mejor ese centro hacía pocas actividades lúdicas por la falta de recursos, ¿no? Entonces, el o también proceso... pudo ser un fallo de que también ese tipo de actividades nunca se habían hecho en el centro y no sabían la reacción de esas personas. Porque puede también ser puede también ser eso. Puede ser también eso. Además de que cada actividad debe estar relacionada al propio centro, sobre todo claro, al tipo de usuarios. claro, al tipo de usuario, claro. Entonces, el plan, por eso es importante que el plan de la valoración integral, saber qué es lo que hace el centro. Porque a lo mejor en ese centro no era tradición realizar esa festividad por X o por Y, por X razón. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La actividad debe ser participativa, flexible y dinámica, pero debemos conocer de antemano cómo lo maneja el centro. Si nosotros no estamos trabajando al día a día allí, claro. Entonces, todo esto, toda esta historia que está basado en la vida real, es para saber que la actividad debe estar ajustada a la demanda. ¿Qué significa esto? Como lo leyeron en el texto. Debe estar adaptada a una necesidad del centro, a una necesidad de los usuarios. Debe ofrecer unos modelos de acción. Se debe realizar como unas indicaciones del equipo interdisciplinar. Nosotros como profesionales no debemos ir por libre, como quien dice, ¿no? Debemos siempre consultar, cerciorarnos que sea lo más correcto. Probar alternativas. Ella primero debió ver qué tipo de involucrar podía hacer con los propios usuarios. No llegar ella con todo ya hecho, sino probar qué tipo de interacción podía generarse con los propios usuarios. Y probar las alternativas. Mira, menos mal que no hice lo de pintar, sino nada más se pintaron la mano. Entonces ver si a los días esa mano seguía limpia o sucia. Claro. Por ejemplo, repasar lo aprendido. Nosotros tenemos que, cada actividad que hacemos, tenemos que repasar, decirle al usuario lo que hemos aprendido, lo bien que lo hicimos. Ay, pero que se me dificultó, mira, fue una actividad que fue bordar, por ejemplo, en una residencia geriátrica. Pero la señora entonces no ve muy bien. Entonces, esta actividad no será indicada para esa persona. A lo mejor alguna actividad como regar plantas o sembrar, a lo mejor. Por ejemplo, dar felicitaciones, recompensar de una manera emocional y positiva a las personas cuando hayan logrado algo o cuando se hayan esforzado para hacerlo. No solamente es el resultado, sino ver el proceso que la persona tiene, el esfuerzo que la persona tiene para alcanzar algo. Exacto, valorar el esfuerzo, no el resultado final, sino el esfuerzo que la persona haya hecho eso. Recomendaciones en actividades de acompañamiento y de relación social, individual y grupal.
La institución social dispone de diferentes servicios de asistencia y acompañamiento para la población usuaria, ofreciendo así el apoyo que los residentes necesitan para intentar conservar su independencia. Las actividades están organizadas en diversas áreas que pretenden atender las necesidades fundamentales de las personas en situación de dependencia y concretamente al mantenimiento de su autonomía motora, de movimiento, afectiva, que quiere decir el relacionamiento afectivo, cognitiva, y lo afectivo también tiene que ver con la familia, el acercamiento de la familia, cognitiva, es decir, que tiene que ver con el cerebro, que tiene que ver con las noxias, que más adelante van a aprender lo que son las noxias, y social, en la interrelación social dentro del centro. El acompañamiento a los usuarios debe ser considerado una respuesta de todo el personal que trabaja en la institución social, incluidos el médico de la unidad, el personal de enfermería, los auxiliares de clínica, los cuidadores, los educadores, los voluntarios, los psicólogos, los agentes de servicio, mantenimiento, cocina, etc. El personal administrativo y la dirección. Si hay un personal trabajador de las diferentes áreas o departamentos de ese centro y ese personal es cohesionado, ese centro funciona. Si cada quien va por libre, imagínense. Entonces es importante la cohesión de criterios. Por ejemplo, ahora vienen Navidades. Ya debe haber una planificación de las Navidades en el centro, sobre todo en estos momentos de pandemia, en donde va a haber mucha susceptibilidad de los usuarios que se han ido, de los familiares, de la situación que a lo mejor nos avecinamos a un nuevo confinamiento. Entonces, ya debe haber un plan. Ya cada residencia debe tener un plan de estimular las situaciones positivas dentro del centro. Cuando yo hablo centro, hablo de las residencias. Cada profesional, desde su ámbito específico de intervención, se encarga de ofrecer a los usuarios diferentes actividades de acompañamiento diurno y nocturno, ya sea en el hogar, ya sea en la residencia, como por ejemplo visitas médicas, paseos, participación en prácticas religiosas, sesiones de lecturas y entretenimiento. Recordatorio de citas, toma de medicación. Estos son ejemplos. Como aparecen limitaciones físicas o psíquicas tan severas que la dependencia compromete seriamente a la autonomía en estos casos, la ocupación del tiempo libre es mucho más complicada. En estos casos, las posibilidades de los usuarios se ven disminuidas, por supuesto, porque ya no son objetos sino de un especialista en terapia ocupacional. Es necesario tener cuidado con el inadecuado sentido de animar. Animar a una persona no significa que tenga que estar contenta ni divertida. Puede darse situaciones que intentando animar a un usuario que está llorando y con la intención de que no sufra, caigamos en el error de decirle, no pasa nada, mujer, no veas todo tan negro, o no llores, hombre, sé fuerte que no es nada. Tienes que ser y portarte como un hombre, ¿no? Que esto es un gran error. Es importante que sepamos el motor de la actitud positiva, pero también la comprensiva, que esa persona está manifestando a través de esa queja o a través de esa situación, nos está expresando cosas dentro de ese proceso de adaptación. Entonces es importante que las palabras que digamos sean positivas y que generen una actitud positiva y de tranquilidad a la persona. Nosotros teníamos este año, en enero, hicimos una actividad práctica en un centro de residencia, ¿no? Aquellas actividades que ahora no se pueden hacer, ¿no? Las estudiantes
hicimos una actividad evaluada, entonces yo decía, es muy bonito que yo les diga cómo hacer una actividad, pero ahora nos vamos a la práctica, ¿no? Entonces estuvimos el 4 de enero en una residencia haciendo una actividad específica, ¿no? Una actividad terapéutica. Y había un señor que él le dijeron, usted tiene que ir allí, ¿no? Entonces el señor nos decía, a mí me dijeron que yo tenía que estar aquí, pero no quiero hacer nada. Vale, se le respetó el hecho de que no quería hacer nada, aunque aparentemente parece que lo obligaron a estar allí, ¿no? Entonces una de las estudiantes se acercó y le dijo, ay, dígame su nombre para colocarle un cartelito aquí sobre su nombre. Entonces resulta que tenían el mismo apellido. Y ella por allí comenzó, ay, yo también soy ese apellido, no seremos familia. Y empezó, total, el señor terminó más entusiasmado con la actividad que hasta la propia estudiante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que saber cómo llegar. Que no hay reglas, sino la paciencia, el observar, el acercarte de una forma cálida, de una forma segura, pero nunca, nunca obligar. Por lo tanto, es muy importante saber cómo llegamos a esas personas y cómo podemos introducir una actividad para generar y fortalecer su propia autonomía. Caso práctico. Vamos a ver el caso y vamos a ver cómo lo podemos enfocar. Como yo les he dicho, en la solución de las situaciones no existe varita mágica, existe profesionalidad. Situación. Vamos a ver la situación de doña Elena. Es una señora mayor que vive sola y que recibe ayuda domiciliaria. Como ustedes saben, la ayuda domiciliaria la dan empresas, se llama así, ayuda domiciliaria, o la dan personas autónomas, ¿vale? Cuando estamos trabajando de interna, eso no se le llama ayuda domiciliaria como tal, ¿no? Es un empleo de trabajo doméstico porque tú no solamente te basas en la persona, tienes que hacer el aseo de la cama, de la casa, además de la persona. La ayuda domiciliaria son empresas o son personas autónomas que van al domicilio a hacer una ayuda específica, ya sea higiene, ya sea acompañamiento, ya sea la comida para esa persona o algún mantenimiento específico, pero es algo específico para esa persona. Entonces, cuando se recibe, la señora recibe ayuda o un personal que viene durante un tiempo determinado y la señora últimamente no sale a la calle. La profesional que la atiende, María, le pregunta la razón y ella le responde que es por las pérdidas de orina que ella tiene y la vergüenza que esta situación le produce. Entonces, eso hace que doña Elena no salga ya. María la consuela, intenta animarla y se ofrece a hacerle las gestiones que ella no pueda realizar por no salir prácticamente de casa. La pregunta ¿es correcto el comportamiento de la profesional? ¿Por qué? ¿Qué dicen vosotras? ¿Qué creen vosotras? Bueno, yo creo que no es normal que la profesional le ayude a hacerla. Debería de ofrecerse para que la señora pueda hacerlo, ¿no? A fomentar su autonomía, pero no hacerlo ella por la señora, creo yo. Ajá. ¿Qué dice Claudia y Tamara? ¿Qué piensan vosotras? ¿Es correcto el comportamiento de la profesional y por qué? Yo creo que tendría que buscarle más bien la vuelta al problema. Está bien que la quiera ayudar, pero tampoco es hacerla como si fuese una persona que no es autónoma ni que podría hacerlo ella. Es buscarle una solución a ese problema, al de la pérdida de la orina, y porque hay una solución. Se le pone compresa, una braga pañal, bueno, miles, y tratarla de hacerle entender que para salir un momento y
que con eso ya lo podría solucionar también, ¿no? Tampoco es hacerle todo y hacerla ver como que ella ya no sirve para hacer ninguna gestión de salir. No sé. Sí. Les voy a contar un chiste. Una vez viendo esta clase específica sobre el mantenimiento de la autonomía y cuando las personas se están adaptando a un centro, ¿no? Y había una chica que le dijo, una chica que estaba trabajando, un estudiante que estaba trabajando de interna, entonces ella le dijo, no, señor, yo le voy a ayudar a su autonomía y tal. Y el señor, yo quiero que me hagas esto, pero no lo voy a hacer por usted, usted lo puede hacer, pero para eso te pago, le dijo el señor. No. Bueno, a mí me pasa, yo tengo un caso en mi trabajo que a mí me pasa, que voy a contar algo así como, yo tengo un caso en un trabajo que hay una señora que ella es autónoma, ella se levanta ya al baño, ella va sola, bueno, es autónoma en todo en su vida, ¿no? Y ahora de repente me he encontrado que una compañera, como se le orina de noche en la cama, le ha puesto pañal y le sube la baranda. Yo digo, pero ¿y por qué haces eso? Ah, sí, sí, porque ella ya se orina en la cama y prefiero que ella use pañal y así ya no me da, perdón, el coñazo, ¿no? Y yo le he dicho, pero es que no es así. Digo, porque yo no lo hago eso. Yo trabajo de noche, yo a ella no le pongo pañal, ella usa su braga pañal y lo que tienes que hacerla sabiendo que ella se orina es, lamentablemente, es despertarla, pero que ella no pierda su autonomía, que ella se siga levantando y yendo al baño. Sí, para eso está la trabajadora nocturna. Claro, pero para ella es mejor, mira, ponerle pañal y ya está. Ya Y está, yo como si le, fuera un bebé. claro, ahí está. Entonces yo le he dicho, le digo, mis compañeras saben en mi turno que no me la tienen que dejar con pañal. Entonces ahí hay un tema de que te provoca el mal rollo con tu compañera, porque ella quiere de esa manera y yo quiero de esta manera. ¿Qué Claro, pasa? Como es una persona que lleva 20 años en el centro, ¿me claro, entendés? sí, Ella lo maneja como quiere sí, y no ve la empresa por esa persona, que lo que ella está haciendo está mal. claro. Y que Entonces, está produciendo es que la señora deje de tener esa autonomía. Lo que claro, no se porque autorregula, se pierde. es que ella me dice, no, es que ella no se despierta y se hace pipí. Le digo, no, ella se despierta así. Le digo, si ella no lleva pañal, si ella lleva la compresa, la braguita esta compresa, ella se despierta porque ella se siente la necesidad o se está mojando y ella se levanta y va al Claro, baño. Lo que claro, pasa es que el estar atenta por esa persona, cuando te toca timbre o lo que sea, a ti te cuesta, que es diferente. claro, Entonces, prefieren ponerle pañal a todo el mundo y así. Yo tengo claro, gente que lleva orinal. Yo tengo gente que yo le pongo el orinal, que no es, no quiere llevar pañal, pues porque le molesta y es una persona nada más que tiene problema de vista, pero es una persona autónoma, ¿me entendés? En claro. el día ya va al baño, todo, y yo le digo, pero ¿por qué le pones pañal? ¿Y por qué le sube la barandilla? Porque a lo mejor También, cree que es un bebé. Y a lo no, mejor son etapas evolutivas, no comprende que son etapas evolutivas diferentes. Un bebé sí, está pero ella, aprendiendo la autonomía, una claro, persona está perdiendo la autonomía. Son dos casos a nivel del cerebro, porque todas estas, ¿ustedes creen que la micción y la defecación es algo solamente que le ocurre a las personas por emoción? No, eso es una función en el cerebro. Y eso lo no, vamos a ver más adelante, ¿no? Las funciones del cerebro. claro, Función que porque yo quitas le al digo, cerebro son función que deja de anulada, no anulada. trabaja, no trabaja. El cerebro, esa parte anula, tú estás anulando a esa persona, tú estás haciendo que esa persona, el cerebro de ella, no trabaje, ¿me entiendes? En saber cuándo tiene la necesidad del baño y eso. Entonces yo le digo, ¿por qué tú le haces eso? No, Digo, si sí, esa sí va a señora, trabajar, solo que va a comprender que se va a hacer ¿qué se allí. tiene, qué tiene que hacer encima ahí? Ahí está. Y ahí tenemos muchos problemas. Yo soy de las Sí, personas que tengo problemas con eso, ¿me entiendes? Y con otras cosas sí. más. Y sobre todo Entonces, esa parte de conocimiento técnico que esa trabajadora debería tener. ¿sabe lo que pasa? Es que son personas mayores que ya les quedan muy poco para, o poco, en 2 o 3 años para jubilarse,
y no lo van a entender. Sí, Son personas que no tienen, capaz que antes tú entrabas a trabajar en una empresa sin estudios, sin títulos, sin nada, sí, sí. y bueno, ibas aprendiendo En la al ritmo, práctica, sí. ¿me entiendes? Entonces Sin esas los personas es muy conocimientos difícil técnicos. cambiar, Sí. Es es muy difícil. lamentable, pero esto pasa así. Entonces, fíjense lo que yo coloco. Posible solución. Posible solución. No es mi solución. No, quizás no haya una sola solución, sino es la interpretación. ¿Vale? Ujú. Entonces, una de las cosas de solución es que haberle aconsejado que busque ayuda médica para solucionarlo o paliarlo. Porque aquí Claro. podemos ver una cosa importante. ¿Qué es lo que está pasando? Si es que la persona no puede controlar las ganas o es que la persona no siente las ganas de ir al baño. Entonces son dos cosas distintas. Por un Claro. lado, el aspecto fisiológico. ¿Será Ah, que la parte de la vejiga no está funcionando bien? funcionando, claro. Entonces, por eso es importante la ayuda médica. No somos médicos. Somos observadoras de un hecho, de una acción. Entonces, por un lado, la ayuda médica, para ver si es una circunstancia de que hay un problema en la vejiga, que puede ser. Ver cómo se busca y qué es lo que nos dice la asistencia médica. Evitar que se resigne con el trastorno que le está causando una seria pérdida funcional. Uno de los objetivos del profesional en la relación con el usuario es potenciar su autonomía en la medida de lo posible y motivarle para que superen las dificultades que vayan presentando. No es de que vamos, entonces es necesario caminar, entonces vamos, las personas con las muletas, vamos subiendo 50 escaleras, vamos por arriba. No, 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 no. Por eso es importante ver y potenciar la autonomía en la medida de lo posible. María ha caído en el error denominado nihilismo terapéutico, achacar las situaciones anómalas y discapacitantes a consecuencias naturales e irremediables de la edad. Entonces, tu compañera de trabajo, Tamara, está pasando por el error que se llama nihilismo terapéutico. Dile que lo lea, porque Sí, no, que me lo voy a anotar. tu fin sería, pero eso está en vuestra guía, ¿eh? Eso está en el texto. Ah, no, Sí, perdón, los casos prácticos no están en el texto. no, los casos no, porque yo lo estoy sacando acá, Estos anotando son los y casos prácticos. Entonces, nihilismo terapéutico es algo que ustedes también pueden buscar esa información, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Que las personas trabajadoras achacan las situaciones anómalas y discapacitantes como una consecuencia natural e irremediable de la edad. Y eso es un error. no, eso es mentira. Entonces, otro caso. Miriam trabaja en el servicio de ayuda a domicilio, como ya sabemos, SAT, las empresas SAT, servicio de ayuda a domicilio. Y hoy va a visitar a un usuario. Este se lamenta de su situación. Qué malo es llegar a viejo. Cada día tengo menos energía. Oigo peor, me quejo más y hasta me duelen los ojos. Miriam le pregunta por su dolencia, es decir, el dolor en los ojos. Y él responde que tiene ese problema desde hace unas semanas. Miriam lo comunica a la médica, que decide que el usuario debe pasar a una revisión oftalmológica de urgencia. Días después, Miriam le pregunta cómo se encuentra del dolor de los ojos. Y el usuario le responde que mucho mejor, desde que se pone unas gotas y toma unos comprimidos que le han mandado. ¿Por qué crees que Miriam ha actuado así? Ah, que está interesante los casos prácticos, ¿no? Yo creo que primero ha hecho bien en hablarlo con la persona adecuada para que hablara con la médica, ¿eh? Porque la persona se está quejando de algo físico más que nada, no es algo mental y nada por el estilo, tiene una...
No, algo que le molesta más bien a la vista. ¿Se acuerdan lo que hablamos anteriormente, no? Fijarnos en la conducta de la persona, no en la queja que la persona Claro, nos va a decir. pero por eso ella vio y valoró, ¿no? Que le hizo una Una valoración. circunstancia física, me Que era duele física. los ojos. No se quedó con la queja, bueno, eso es un señor mayor que ya. No. Mm. Miriam ha Observó, tocado la claro. información, el Ujú. dolor que tiene en los ojos. Entonces, la posible solución es que se debe diferenciar entre los cambios propios de la edad y los procesos patológicos. Miriam ha considerado las siguientes cuestiones. 1. La aparición de ese dolor en una persona mayor no tenía que ser por algo natural. 2. Al comunicarnos, ha facilitado que mejorase la calidad de vida de la persona atendida. 3. Ha prevenido un riesgo de consecuencias eventualmente graves. Entonces, esto nos los encontramos al día a día en las residencias y en las instituciones y en los hogares tutelados. Para finalizar este módulo, les voy a contar la historia de doña Carmen. La pequeña y bien perfumada anciana de 83 años, completamente vestida, cada mañana a las 8 en punto, con su cabello arreglado, a la moda de su época, y el maquillaje perfectamente aplicado. Se muda hoy a una residencia geriátrica. Su esposo murió recientemente, lo que motivó la mudanza a este centro de residencia. Después de muchas horas de esperar pacientemente en el recibidor de la residencia geriátrica, donde vive, sonrió dulcemente cuando se le dijo que su cuarto estaba listo. Mientras se desplazaba con su andador hacia el ascensor, le dio una descripción detallada de su pequeño cuarto, incluyendo las cortinas que colgaban de su ventana, y la señora respondió: ¡ay, me encanta!, afirmó con entusiasmo, como un niño de 8 años al que le acaban de entregar una nueva mascota. Señora Carmen, pero si no ha visto el cuarto, espere. Ella respondió: eso no importa. Y agregó: la felicidad es algo que decides con el tiempo. Si me gusta o no mi cuarto, no depende de cómo estén arreglados los muebles, depende de cómo arreglé mi mente. Ya decidí que me gusta. Es una decisión que hago cada mañana cuando me levanto. Tengo la elección. Puedo pasar el día en la cama, repasando la dificultad que tengo con las partes de mi cuerpo que no funcionan, o salir de la cama y estar agradecida por las partes que sí funcionan. Súper positivo. La felicidad es como una cuenta de banco. Tú retiras de ella lo que has depositado. Así que mi consejo sería que deposites una gran cantidad de felicidad en la cuenta de tu memoria. Recuerda estas 5 simples reglas para ser feliz. 1. Libera tu corazón del odio. 2. Libera tu mente de preocupaciones. 3. Vive sencillamente. 4. Da más. 5. Espera menos. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Iris, yo mañana, ¿verdad? Tú, después hablamos. Las Vale. demás compañeras no. Vale. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Vale. Adiós. Nos vemos. Adiós. Y pronto vamos a enviarles en unos minutos el taller o el caso práctico que tienen que resolver. Vale, buenas tardes, hasta luego. Venga, adiós.